En el vasto mundo de los cómics, existen grupos que marcan una época, redefiniendo lo que creemos conocer sobre el heroísmo. Sin embargo, muy pocos logran romper el molde de una forma tan contundente como lo hizo The Authority en su debut bajo el sello Wildstorm. Esta serie no solo fue un cómic más de superhéroes, sino una auténtica declaración de principios sobre cómo contar historias dentro del medio y cómo reflejar, a través de figuras con poderes extraordinarios, las tensiones y dilemas del mundo real. Para muchos, entre los que me incluyo, The Authority no es solo una de las mejores obras jamás publicadas, sino también uno de los mejores cómics de superhéroes de todos los tiempos. Su aparición sacudió la industria como un terremoto creativo que cuestionó el propio concepto del género. A finales de los años 90, la industria del cómic vivía un momento complicado. Tras el auge de principios de la década, con ventas millonarias y la expansión de editoriales como Image, el mercado se saturó de portadas variantes, coleccionables y series que priorizaban la estética por encima de la narrativa. Marvel había atravesado una de las peores crisis en su historia, llegando incluso a la bancarrota en 1996, mientras DC intentaba encontrar nuevas formas de reinventar a sus héroes clásicos tras eventos como Hora Cero o la muerte de Superman. Man of Steel has proven to be as vulnerable as the mere mortals who've looked up to him for more than half a century. Superman died Wednesday. East Greg Agnew reports on a world without the first superhero. En este contexto, el público estaba hambriento de algo diferente, algo que rompiera con la fórmula establecida de héroes que salvaban el día, sonreían a la cámara y regresaban a la normalidad sin cuestionar el sistema que defendían. Fue entonces cuando Warren Ellis, junto al dibujante Bryan Hitch, tomó las riendas de un grupo de personajes surgidos de Stormwatch, una serie previa de Wildstorm. Ellis no se limitó a crear otra alineación de superhéroes, sino que diseñó un concepto radicalmente nuevo. The Authority no eran simples defensores de la humanidad, eran fuerzas de la naturaleza, dispuestas a tomar el control ante la ineficiencia de gobiernos y organizaciones globales. Estos personajes no esperaban la aprobación de políticos o la opinión pública. Hacían lo que debía hacerse, de la forma que fuese, aunque el mundo no estuviera preparado para aceptarlo. La premisa era clara y contundente. El fin justifica los medios. El heroísmo tradicional había fallado y era hora de algo mucho más contundente. El impacto fue inmediato. Los lectores se encontraron con un cómic que, desde su primer número, respiraba una ambición cinematográfica nunca antes vista. Las viñetas de Bryan Hitch tenían un nivel de detalle y escala que, en aquel momento, resultaban revolucionarios. Cada página parecía una superproducción en papel, con batallas que se sentían colosales y escenarios que daban la sensación de estar presenciando una película épica. No por nada, este estilo visual sería conocido como Widescreen Comics, una estética que influiría a incontables artistas y que incluso se trasladaría al cine de superhéroes años más tarde. Pero lo que realmente distinguía de Authority era su ideología. Estos no eran héroes que simplemente reaccionaban a amenazas. Tenían una visión sobre cómo el mundo debía funcionar. El grupo creía en intervenir directamente cuando los gobiernos eran incapaces de actuar, aunque eso significara pisotear leyes o normas establecidas. Mientras la Liga de la Justicia se limitaba a salvar el mundo, a veces sin cuestionar quién estaba al mando, The Authority se posicionaba como juez y ejecutor, tomando decisiones que los demás héroes no se atreverían siquiera a considerar. Esa visión radical fue lo que los convirtió en leyenda y a la vez en una amenaza para el statu quo del universo Wildstorm.
El equipo estaba conformado por un elenco fascinante de personajes, cada uno con su propia voz y trasfondo. Jenny Sparks, la líder carismática y mordaz, era la encarnación del siglo XX, literalmente. Su poder estaba ligado a la electricidad y a la energía de la era moderna, pero su verdadero talento era su capacidad para inspirar y tomar decisiones difíciles. La pareja sentimental conformada por Apollo y Midnighter, que representaba la brutalidad y la esperanza. Apollo era un símbolo solar, con poderes comparables a los de Superman, mientras que Midnighter era un guerrero implacable que podía prever los movimientos de sus enemigos antes de que ocurrieran, una especie de Batman llevado al extremo. Swift, la aviadora tibetana, aportaba perspectiva y humanidad, mientras que el Doctor era un chamán moderno con la responsabilidad de toda la magia y el plano espiritual de la Tierra. La ingeniera, con su cuerpo lleno de nanotecnología líquida, simbolizaba el avance científico sin límites. Y finalmente, Jack Hawksmoor, el dios de las ciudades, con un vínculo místico que le otorgaba fuerza y habilidades proporcionales a la urbe en la que se encontraba. La dinámica entre estos personajes era lo que hacía que The Authority se sintiera tan vibrante. No eran un grupo que simplemente seguía órdenes o se reunía por conveniencia. Tenían discusiones, relaciones, conflictos y afectos genuinos que se manifestaban en situaciones que elevaba la clasificación a una de adultos. Las hazañas que este grupo protagonizó estaban a la altura de su ambición. En una de sus historias más memorables, se enfrentaban a una versión distorsionada, cruel y macabra de Los Vengadores, una sátira feroz de los héroes de Marvel que cuestionaba la inacción del heroísmo clásico. Pero quizás el volumen más impactante es aquel en el que combaten y derrotan literalmente a Dios, una entidad cósmica que representaba la creación misma. Este tipo de relatos desafiaban cualquier límite que los cómics de superhéroes habían conocido hasta ese momento. Aquí no se trataba de rescatar a un alcalde secuestrado o evitar un robo a un banco, se trataba de reescribir el destino del mundo entero. En el corazón de la narrativa estaba Jenny Sparks, cuya muerte marcó el final de una era y el inicio de un nuevo siglo. Su legado pasaría a Jenny Quantum, un personaje que encarnaba el espíritu del siglo XXI. Este relevo simbolizaba el cambio generacional y la idea de que la lucha por un mundo mejor nunca termina, solo evoluciona. Sin embargo, lo que realmente definió The Authority fue su coherencia temática. El cómic planteaba una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando los héroes ya no se conforman con reaccionar, sino que deciden imponer su visión? Mientras la Liga de la Justicia representaba el idealismo, The Authority mostraba el pragmatismo absoluto. Y ese contraste, aunque fascinante, es precisamente el motivo por el que el grupo no funciona dentro de un universo compartido como el de DC. En Wildstorm, ellos eran la máxima autoridad, sin límites ni figuras mayores que los restringieran. Al trasladarlos al universo DC tras la adquisición de sus derechos, se diluyó su esencia, ya que no tiene sentido que estos personajes intenten imponer su voluntad mientras Superman, Batman y otros héroes icónicos existen y defienden otro tipo de valores. Conceptualmente, la autoridad choca de frente con la filosofía clásica de DC, porque su propia premisa parte de la idea de que el heroísmo tradicional ha fallado por completo. Este problema se hizo evidente cuando DC absorbió Wildstorm e intentó integrar a estos personajes en su canon. Aunque hubo intentos interesantes, el resultado final nunca logró capturar la fuerza y crudeza de las historias originales. Al estar rodeados de héroes clásicos, The Authority perdió parte de su relevancia y carácter subversivo. Es como intentar que una banda punk radical toque en una sinfonía tradicional. Simplemente no encajan. Aquí es donde entra el intento de James Gunn por llevar a The Authority al cine, no como un Elseworld que podría funcionar, sino
integrándolos dentro de su nuevo DCU. Next is a big movie called The Authority. It is a passion project of mine based on the marvelous Wildstorm characters we are now bringing into the DCU and will interact with all of our primary DCU characters. Desde el anuncio, me surgieron dudas sobre cómo funcionaría esta mezcla. La película de Superman que Gunn dirigió se basa en valores como la esperanza y el idealismo heroico, independientemente a qué tan bien o mal lo haya ejecutado. Pero The Authority es, en esencia, la antítesis de eso. Su historia parte de la premisa de que el modelo clásico de héroes ha fallado y no tiene cabida en el mundo, que ya no basta con salvar gatitos de los árboles o detener villanos coloridos. Ellos representan una revolución total contra ese sistema. Por eso, considero un error no solo intentar incluirlos en un universo compartido, como el de DC, sino hacerlo justo al inicio de una saga que pretende construirse sobre los cimientos de la esperanza. Incluso el propio Gunn ha reconocido públicamente que está teniendo dificultades para escribir el guión de The Authority, y no me sorprende en absoluto. La razón, creo yo, es justamente lo que acabo de explicar. Conceptualmente, es muy complicado que un grupo como este coexista con héroes como Superman sin que ambos pierdan parte de su esencia. Es una lucha narrativa casi imposible de resolver sin comprometer a una de las dos visiones. El problema no está en la calidad de los personajes, sino en que sus filosofías están en total oposición. Superman representa la luz y la fe en la humanidad, mientras que The Authority encarna la desilusión y la idea de que el cambio solo puede lograrse mediante la fuerza y la imposición, por lo que quitarles esto en favor a ser reeducados es quitarle al grupo lo que le hace ser como es y no de otra manera. La alternativa de transformarlos en una especie de élite de Manchester Black sería un grave error, porque, aunque ambos grupos comparten la idea de usar métodos extremos y cuestionar el heroísmo clásico, su esencia y propósito narrativo son completamente distintos. La élite existe como una herramienta satírica y de contraste dentro del universo DC. Son villanos disfrazados de héroes creados para poner a prueba la filosofía de Kal-El y demostrar por qué sus valores son relevantes. You're living in a dream world! Good. Dreams save us. Dreams lift us up and transform us into something better. And on my soul, I swear that until my dream of a world where dignity, honor, and justice are the reality we all share, I'll never stop fighting. Su función depende de la existencia de Superman y la Liga de la Justicia. The Authority, en cambio, nació en un universo donde no habían héroes tradicionales que funcionaran, y ellos mismos eran la respuesta definitiva a un sistema corrupto y fallido, por lo que reducirlos a una versión de la élite sería despojarlos de su identidad y convertirlos en simples antagonistas circunstanciales, cuando en realidad representan un modelo completo de heroísmo alternativo. En otras palabras, la élite solo existe para cuestionar a Superman, mientras que The Authority existe para reemplazarlo. Más allá de estas dificultades, lo que nadie puede negar es la grandeza de los cómics originales. La Autoridad cambió la forma en que se narraban historias de superhéroes, inspirando generaciones de creadores y dejando un legado que aún se siente en series modernas. El impacto visual de Bryan Hitch, con sus páginas espectaculares y su enfoque cinematográfico, abrió la puerta a una nueva manera de concebir el arte secuencial. Cada página era una declaración de intenciones, un recordatorio de que los cómics podían ser tan grandiosos y épicos como cualquier película de gran presupuesto. Leer The Authority hoy sigue siendo una experiencia vibrante y desafiante. Sus temas, personajes y conflictos se sienten tan relevantes como cuando se publicaron por primera vez. Es un cómic que no teme hacer preguntas difíciles ni mostrar las consecuencias de las decisiones extremas. Y aunque DC haya intentado integrarlos sin demasiado éxito, su legado permanece intacto en la memoria de los lectores que vivieron la emoción de aquellas historias originales.
En última instancia, no es solo una serie sobre superhéroes. Es una reflexión sobre el poder, la responsabilidad y los límites de la justicia. Es una obra que desafía al lector a cuestionar qué significa realmente ser un héroe y si, en un mundo corrupto y roto, el idealismo es suficiente para provocar un cambio real. Por eso, a pesar de todos los intentos por replicarla o adaptarla, la magia de The Authority sigue siendo única e irrepetible. Su lugar estaba en Wildstorm, como un testimonio de lo que ocurre cuando la narrativa se atreve a desafiar las reglas establecidas. Y aunque el futuro cinematográfico sea incierto, los primeros volúmenes permanecerán como uno de los logros más audaces y brillantes en la historia del medio.